La palabra bautismo es una transliteración de la palabra griega baptizo y significa zambullir, sumergir, inmergir, empapar o mojar totalmente. Significa que una persona u objeto es sumergida dentro de otra mayor, por lo tanto implica una acción de parte del que es bautizado. La Sagrada Escritura claramente enseña que hay 9 bautismos y cada uno tiene un significado y demanda una respuesta de parte nuestra. El bautismo en la nube, 1 Corintios 10, 2a. Significa la gracia de Dios. Las bendiciones que tenemos, Dios nos las da por su pura gracia. Debemos responder con acciones de gracias por todo lo bueno que recibimos. El bautismo en el mar, 1 Corintios 10, 2b. Significan las tribulaciones que nos llegan a todos por igual, y por lo tanto las tribulaciones que tenemos, Dios las permite para nuestro bien, como en el caso de Job. Debemos responder con acciones de gracias por todos los problemas que tenemos. El bautismo de Juan, Marcos 1, 2 al 4. Significa evangelismo. Juan anunciaba al pueblo la primera venida de Jesús. Debemos responder anunciando a todos la segunda venida de Jesús. El bautismo en agua, Marcos 16, 16. Significa arrepentimiento. Al bautizarnos, morimos al pecado, sepultamos nuestra antigua vida y resucitamos a una nueva vida. Debemos responder haciéndolo públicamente para dar testimonio de nuestra fe y arrepentimiento. El bautismo en el Espíritu Santo, Mateo 3, 11 al 12. Significa servicio y testimonio. Debemos responder sirviendo a Jesús en su obra y testificando de Él a todos los que nos rodean. El bautismo en Cristo, Gálatas 3:27. Significa unión con Cristo. Al recibir a Jesús en el corazón, fuimos unidos a Él en un espíritu. 1 Corintios 6:17. El bautismo en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13. Significa comunión con los hermanos. Debemos responder uniéndonos a una iglesia y cumpliendo con nuestros deberes cristianos. El bautismo en fuego, Mateo 3, 11 al 12. Significa purificación y es dado por Dios a los que necesitan limpiarse de contaminaciones de cuerpo, alma y espíritu por medio de las pruebas. El bautismo de sufrimiento, Lucas 12:50. Significa persecución y martirio y es dado por Dios a algunos privilegiados para que sufran por Jesús y hasta mueran por su causa. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos.
Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo de Juan, aunque ya no está vigente, es un ejemplo y símbolo para nosotros los cristianos el día de hoy, porque todos tenemos la misma misión que tuvo Juan el Bautista con su generación, pero ahora nosotros con nuestra generación. Juan el Bautista bautizaba a los que creían en el Mesías para perdón de pecados, en la esperanza de la salvación. Nosotros ahora debemos bautizar a los que creen en Jesús, porque ya fueron salvos y sus pecados ya fueron perdonados. Juan el Bautista preparó a la gente para la primera venida de Jesús. Nosotros debemos preparar a la gente para la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista manifestó a Jesús a Israel. Nosotros manifestamos a Jesús al mundo entero. Cada uno de nosotros debemos ser una voz que clama, ya no en el desierto, sino en nuestras casas, vecindarios, trabajos, calles y todo lugar. Que Jesús ya vino y el reino de los cielos ya está aquí, y que deben arrepentirse y creer en el Evangelio, porque Jesús viene por segunda vez. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El bautismo en agua o bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública de fe y discipulado. Al ser bautizado en agua, una persona dice sin palabras: confieso mi fe en Cristo. Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. El bautismo en agua ilustra con estilo dramático la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Al mismo tiempo también ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado y es elevado a una vida nueva. En el bautismo cristiano, la acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado, y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación. El bautismo en agua es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de un creyente. Es un acto de obediencia a Jesús después de la salvación. Aunque el bautismo está estrechamente asociado con la salvación, no es un requisito para ser salvo. El bautismo no salva, pero una persona que ha sido salva buscará el bautismo como señal
de que ha sido salva. Un nuevo creyente de Jesucristo debería ser bautizado lo más pronto posible. En todo el libro de los Hechos descubrimos que los que creían en Jesús eran bautizados en agua el mismo día que creían, de inmediato. Y así deberíamos procurarlo el día de hoy, lo más pronto posible. También en Hechos se revela claramente que no eran los líderes los que bautizaban, sino los discípulos, lo cual debemos restaurar también el día de hoy, y no solo permitir, sino motivar a los discípulos a bautizar a los que ganan para Cristo. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Hay muchas definiciones y opiniones y explicaciones acerca de lo que es y no es el bautismo en el Espíritu Santo, pero por encima de todos, debemos escudriñar lo que dijo Jesús al respecto. Claramente en Hechos 1, Jesús dijo a los discípulos que Juan ciertamente bautizó con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días después leemos que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. De acuerdo con lo que enseñó Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo son lo mismo, aunque la mayoría de los teólogos y denominaciones enseñan lo contrario. Pero si le creemos a Jesús de que ser bautizados con el Espíritu y ser llenos del Espíritu es lo mismo, entonces podemos claramente entender que, a pesar de que desde que recibimos a Cristo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, necesitamos ser bautizados, es decir, llenos del Espíritu. Y eso implica una experiencia personal que siempre da como resultado que testifiquemos de Jesús, y eso vaya acompañado de señales. Yo los bautizo a ustedes con agua. Les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Entonces, la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes.
Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Es importante entender los 6 bautismos que están vigentes para nosotros, los creyentes, para tener la plena certeza y seguridad de nuestra indestructible y eterna unión con Cristo, y los unos con los otros, de manera que estemos completa y totalmente seguros de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, porque al vivir con la seguridad de nuestra salvación, podemos vencer todo lo que venga a nuestras vidas, y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos amó. Desde el momento en que creímos en Jesús y lo recibimos, Dios nos bautizó en Cristo. Nos hizo uno con Él y en Él, por toda la eternidad, al mismo tiempo que nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Esto es, nos hizo miembros de la Iglesia de la familia de Dios al ser engendrados espiritualmente por Dios. Una vez que hemos creído y sido salvos, entonces nos toca a nosotros dar el primer paso de obediencia en la vida cristiana y ser bautizados en agua como testimonio público de nuestra fe. Y a partir de ahí debe comenzar una vida de compañerismo con otros creyentes y discipulado, por medio de las cuales Dios nos bautiza en el Espíritu Santo, y en el proceso de nuestra santificación somos bautizados en fuego por Dios para poder vivir en santidad. Y a medida que testificamos de Jesús a todos los que nos rodean, vamos experimentando el bautismo de sufrimiento por amor a Cristo. Y su causa, al ser odiados, perseguidos, vituperados, calumniados y asediados por el mundo, la carne, el diablo y sus demonios, pero siempre con la convicción plena de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, y ciertísimamente seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.